Cardioscience presenta el quinto módulo del curso de electrocardiografía poligráfica deductiva denominado cardiopatía isquémica. Como en todos los módulos, iniciaremos con un repaso de lo fundamental del tema y posteriormente ampliaremos y desarrollaremos el tema génesis de las alteraciones electrocardiográficas en cardiopatía isquémica, donde describiremos básicamente los canales electroquímicos, los gradientes transmembrana y veremos cuál es la importancia del potencial de acción transmembrana. Posteriormente, anatomía y fisiología relacionada con la circulación coronaria y el miocardio, un taller de electrocardiografía en cardiopatía isquémica y finalmente el tema de infarto al miocardio. Si nosotros estamos explorando el corazón con electrodos precordiales, se va a inscribir con una deflexión positiva, quiere decir que se están acercando estos vectores. La despolarización ventricular y la repolarización ventricular originan vectores positivos en la mayoría de las derivaciones cuando estos vectores se acercan al electrodo explorador. Cuando ocurre una despolarización, hay un cambio del potencial eléctrico intracelular, pero evidentemente que también a nivel extracelular. Hay una corriente o fuente de onda extracelular. Esto es debido a los intercambios de iones de sodio, potasio, que ocurren a nivel de la membrana celular principalmente, lo cual genera cambios eléctricos y campos electromagnéticos que pueden ser detectados por medio del electrocardiograma. El electrocardiograma puede representarse como dos polos que están analizando el extracelular y los componentes electromagnéticos extracelulares. De ahí la importancia de entender qué es el potencial de acción, de reposo y de acción transmembrana para comprender los cambios electrocardiográficos que ocurren en el caso de mala circulación coronaria, lo que hemos denominado isquemia, lesión y necrosis. Tenemos que analizar qué es el potencial de acción, entenderlo para comprender este sistema. Una de las tareas más importantes de la célula es mantener un ambiente saludable en su interior. Esto requiere controlar las concentraciones intracelulares de iones, gases y compuestos bioquímicos. La membrana plasmática determina lo que entendemos como el límite entre el interior y el exterior de la célula. Está básicamente formada por fosfolípidos y proteínas. Estas proteínas son las que controlan el intercambio de materiales entre el interior y el exterior de la célula. La membrana es semipermeable porque restringe el paso de algunos materiales y facilita el de otros. Básicamente los materiales cuya concentración depende de la membrana y el control de la membrana es los iones de sodio y potasio. El de sodio se bombea constantemente hacia el exterior y los de potasio se bombean hacia el interior de la célula. En la célula hay unas proteínas transportadoras transmembranas o proteínas intrínsecas transmembranas. Esas proteínas transportan de manera activa los iones del extracelular al intracelular. Estos iones que transportan son los iones de sodio y potasio y estas proteínas los mueven en contra de un gradiente de concentración y consumen mucha energía. Se estima que un tercio del ATP generado por nuestra célula sirve de combustible para esta proteína que se identifica como bomba de sodio y potasio.
Los gradientes de concentración son la diferencia que hay en concentración entre el intra y el extracelular. Habitualmente, los iones se mueven de mayor concentración a menor concentración y a esto se le llama difusión, ya que no consume energía química y es un tipo de transporte pasivo. Pero existe también un gradiente eléctrico, que es una diferencia de carga eléctrica a través de la membrana plasmática. En el interior de la célula hay una carga ligeramente más negativa en lugar del extracelular dada por las proteínas. Lo anterior genera la siguiente condición. El gradiente de concentración de sodio menor adentro, mayor afuera, trata de conducir los iones de sodio hacia el interior celular. El gradiente eléctrico favorece también la misma tendencia. El sodio, que es positivo, entra hacia el negativo, que es intracelular. El gradiente eléctrico entonces también favorece la siguiente tendencia. ¿Por qué? Porque adentro de la célula es negativo. La situación del potasio es diferente y más compleja, ya que la negatividad del intracelular tiende a conducirlo hacia el intracelular, pero el gradiente de concentración de potasio, que es mayor en el intracelular que en el extracelular, favorece la difusión hasta el extracelular. La combinación de un gradiente eléctrico y un gradiente de concentración que afecta la difusión de los iones se conoce como gradiente electroquímico. Para lograr un gradiente saludable, la célula tiene que tener una mayor concentración de potasio intracelular con respecto al extracelular. La célula requiere energía para mover estas sustancias en contra de los gradientes de concentración o en contra de un gradiente electroquímico. Por eso el trabajo de la bomba de sodio y potasio es un transporte de tipo activo porque utiliza energía. La bomba de sodio y potasio consiste esencialmente en una proteína portadora llamada proteína de sodio-potasio ATPasa. En cada ciclo, esta proteína altera su forma para extraer 3 iones de sodio y introducir 3 iones de potasio. Es un ciclo que dura 6 pasos. La bomba está abierta hacia el interior de la célula y por lo tanto tiene afinidad con los iones de sodio, captura 3 de ellos, los introduce y el ATP es degradado por la misma proteína, libera e hidroliza un ATP y el ATP se transforma en ADP como producto secundario. La proteína cambia su forma al unirse con el grupo fosfato y abre otra compuerta abriéndose al espacio extracelular y empieza su afinidad con los iones de potasio, que introduce los 2 iones de potasio en un cuarto paso. Al unirse el potasio, el grupo fosfato se libera y retoma su forma original y se abre la compuerta del intracelular. En esta condición, la proteína tiene más afinidad por los iones de sodio y se inicia un nuevo ciclo de bombeo de esta proteína de transporte activo de iones del intra al extracelular, principalmente de sodio. La proteína es entonces una proteína antiporte, o sea, transporta 2 o más sustancias en direcciones opuestas a través de la membrana. La bomba de sodio y potasio es una bomba electrogénica, ya que produce un desequilibrio eléctrico a través de la membrana y genera el potencial de membrana o potencial transmembrana de reposo. Existen otros tipos de canales que son dependientes de voltaje. Primero, la acción del canal de sodio con puerta de voltaje. Consta de 2 puertas, una del lado exterior de la membrana de activación y una interna, que es una puerta
de inactivación, cuando el potencial es de menos 90 milivoltios de reposo, la puerta de activación en este momento se mantiene cerrada, lo cual inhibe la entrada de iones sodio, mientras la puerta de inactivación está abierta sin ser barrera para el sodio. Para que se active esta puerta, es necesario la generación de un estímulo para que la membrana pase de un estado de reposo a un estado activado, se eleve el potencial intracelular de menos 90 a menos 50 o menos 70, lo cual abre la compuerta exterior de nuestro canal, permite la entrada de sodio al intracelular y el intracelular se vuelve ahora positivo con respecto al extracelular. Este cambio de voltaje genera que se cierre la puerta de inactivación intracelular, lo cual evita que siga entrando una mayor cantidad de sodio. Mientras el potencial de acción no se recupera en la repolarización, esta compuerta se mantendrá cerrada. Se abrirá una vez que se recupere el potencial de reposo. El canal de potasio se mantiene en estado de reposo cuando el potencial está por abajo de menos 90 milivoltios. Esta puerta está cerrado, pero cuando el potencial se eleva por arriba de cero, hay un cambio conformacional del canal y permitirá que los iones de potasio pasen del intracelular al extracelular y el interior se vuelve negativo y el exterior será positivo, cerrándose la puerta del canal. Como vemos, hay canales de sodio y potasio que son dependientes de gradientes eléctricos a los lados de la membrana para que se activen o se desactiven estos canales. Pero el canal o la bomba de sodio y potasio ATPasa depende básicamente del consumo de energía para su funcionamiento. Todos estos canales, la función que tienen es conservar los gradientes electroquímicos para que el potencial de acción y el potencial de reposo pueda llevarse a cabo y la función celular sea apropiada. En este gráfico existen varios tipos de canales de potasio. Todos estos canales influyen en el potencial de acción y en el potencial de reposo celular. Y es importante recordarles a ustedes que los canales de potasio se clasifican de acuerdo al voltaje, a la dependencia con calcio, a la rectificación interna y a los sensibles al ATP, otros ligandos. Estos canales están determinados por la actividad genética y de acuerdo a su tipo va a ser su actividad y su forma. Los hay de un poro o de dos y estos serían los subtipos de canales de potasio. Como pueden ver, algunos son básicamente auriculares y otros son básicamente ventriculares. Esta sería la morfología, por ejemplo, de la estructura de un canal de potasio Kr y Kis y también de uno sensible al ATP. En general, quiero llamar su atención a los sensibles a 4AP que se denomina ITO, que es el KB4 y el KB4.3. Estos funcionan principalmente en la fase 1 del potencial de acción y el Kr en el potencial 3. Cuando existe un problema genético que afecta a estos canales, se asocian a enfermedades tales como la fibrilación auricular, el síndrome de Brugada, el síndrome de QT largo, el síndrome de QT corto, la mortalidad en el recién nacido, diferentes síndromes como el síndrome de Brugada. Todas estas canulopatías
se deben a una disfunción genéticamente determinada de uno de los canales de potasio. Como pueden ver en esta gráfica, relacionan el tipo de canal con la afección que se llama canalopatía y que produce estos síndromes como el QT largo, el QT corto y el síndrome de Brugada, donde pueden ustedes ver las modificaciones que se producen en las curvas de potencial de acción por afección de la curva en el epicardio o en las células media, que básicamente modifican la repolarización ventricular y que pueden generar arritmias complejas como las taquicardias ventriculares, como se ejemplifica en la parte de abajo, prolongación del QT y muerte súbita, y todo esto generado por una disfunción de los canales de potasio o de sodio que se denominan canalopatías. En estados de isquemia miocárdica a nivel celular, por la hipoxia, se genera una disfunción de los canales de sodio, potasio y calcio, que genera como resultado final un incremento de las concentraciones de sodio y de las concentraciones de calcio por disfunción de los canales de sodio y los canales de calcio L o calcio longitudinal. La hipoxia genera un incremento del ADP y un descenso del ATP con disfunción del canal sodio, potasio, ATPasa y en general de la disfunción de todos los canales de potasio. En conjunto, todas estas alteraciones producen una alteración de la despolarización de membrana y del potencial de reposo, que se ve traducido en una mala función celular y cambios del potencial transmembrana. Es pues para mí la cardiopatía isquémica una forma de canalopatía adquirida. El organismo se compone de músculos de tipo estriado esquelético, del músculo liso y de los músculos estriados del corazón o cardíaco. Estos músculos tienen diferencias estructurales, como pueden ver a nivel microscópico, pero también electrofisiológicas y electroquímicas. En este caso, el potencial de acción y de reposo de las células musculares especializadas varía, y centrándonos en el cuadro amarillo, que sería el cuadro de la curva de contracción y de potencial de acción transmembrana cardíaca, vemos una gran diferencia con respecto al músculo liso y al músculo estriado. En la gráfica vemos la curva A representa el potencial de acción y reposo de una célula de trabajo, y en la curva B se esquematiza la contracción de la célula de trabajo como tal, o sea, la fase mecánica. Como vemos, la fase eléctrica, que es el potencial de acción, precede a la contracción mecánica de la célula cardíaca. Hay un periodo esquematizado como periodo refractario absoluto, y lo que sería la fase 3 como el periodo refractario relativo. En el periodo refractario absoluto, la célula no puede ser estimulada, y en el relativo sí puede ser estimulada y puede generar los potenciales tardíos y arritmias cardíacas graves.
En esta gráfica pueden ver cómo los potenciales de acción transmembrana pueden cambiar mucho dependiendo de la zona y del tejido intracardíaco que se trate. Son muy diferentes las curvas de potencial de acción del nodo sinusal y del nodo auriculoventricular, donde no hay fase 2 o de meseta, que en el resto de las curvas de potencial de acción transmembrana. Y esto se correlaciona, claro está, con el electrocardiograma. Las fases del potencial de membrana inician con una fase 0, que es la fase de despolarización rápida, donde las compuertas de activación al sodio se abren, cambia la permeabilidad selectiva de membrana e ingresa una gran cantidad de sodio del extracelular al intracelular. Esta fase 0 se acompaña, por lo tanto, de activación de los canales de sodio. En la fase 1 del potencial de acción se empiezan a cerrar los canales de sodio que generaron la fase 0 y se abren los de potasio del tipo ITO, lo que hace que el voltaje vaya de más 20 hasta 0. El potencial de acción disminuye, se vuelve otra vez un poco negativo, y esto es gracias a la activación de los receptores para potasio y TO. La activación de estos canales es indispensable y son aquellos sensibles a 4AP. La fase 2 es la fase de la contracción cardíaca. Se denomina fase de meseta y en ella existe un intercambio entre potasio que sale de la célula y calcio que entra a la célula. Ambos iones son cationes, se intercambian a través de los canales de calcio tipo L y a través de los canales de potasio de diversos tipos. Los canales de calcio son canales denominados canales lentos de la entrada de calcio o de apertura lenta. Es lo que caracteriza a las células cardíacas con respecto a otras células y principalmente a las células con actividad de trabajo contráctil, más que de conducción. Tienen una fase 2 de meseta dependientes de canales de calcio. La siguiente fase se llama fase 3 o fase de repolarización lenta. Inicia al cerrarse los canales lentos de calcio de tipo longitudinal y empieza la salida de potasio a superar la entrada de calcio a través de los canales ITO, IK y IK1, con lo cual disminuye el potencial intracelular de menos 20 hasta menos 90, recuperando el potencial con que inicia la activación celular después de un estímulo, que es el potencial de reposo transmembrana. En esta fase 3, por lo tanto, existe un cierre de los canales de potasio, de calcio, existe un cierre en los canales de calcio y una apertura para la salida de potasio. En la última fase, la fase 4, que es la fase de despolarización diastólica, entra en acción la bomba activa de sodio-potasio con consumo de energía para que el canal ATPasa saque 3 iones de sodio por 2 de potasio, con lo cual la célula vuelve a recuperar su potencial de reposo. Esta fase es la que caracteriza a las células automáticas. Para que una célula se pueda autoestimular, se requiere que la pendiente de esta fase se incline para que logre llegar a un voltaje de un umbral que es menos 60, para que solita se pueda autoestimular la célula. Para lograr esto, la bomba de sodio y potasio es la que en estas células automáticas puede cambiar la pendiente
y volverse automática la célula. De ahí la diferencia de las células del nodo sinusal, del nodo AB, con respecto a estas células que hemos estado comentando, donde los intercambios iónicos aquí representados dan una curva típica de potencial de acción de las células musculares de trabajo, en donde interactúan los canales de sodio, de potasio, de los cuales hemos platicado y que pueden estar asociados a patologías que se denominan canalopatías. Este es un resumen de lo que hemos comentado, donde el potencial de acción transmembrana inicia en menos 90 milivoltios, se abren las compuertas de sodio, entra rápidamente una gran cantidad de sodio al intracelular, se produce después una salida de potasio a través de los receptores ITO, se produce la fase de meseta por la entrada de calcio a través de los canales IKL y la salida de potasio a través de los IKS, y finalmente en la fase 3 se empiezan a cerrar los de calcio y sale el potasio por diferentes canales. En la fase 4 es la fase de la ATPasa de sodio y potasio. Tenemos entonces que en el potencial de acción transmembrana existe un periodo refractario absoluto que comprende desde la fase 0 hasta la fase 2, donde la célula no puede ser estimulada, y una fase tardía, el periodo refractario relativo, que corresponde a la fase de repolarización o fase 3, en donde está la activación de los canales de potasio, muy importante para explicar la generación de arritmias cardíacas secundarias a canalopatías. Existe una correlación directa entre el electrocardiograma y la fase 0 del potencial de acción. El QRS inicia con la fase 0 del potencial de acción transmembrana. La meseta corresponde al ST. La fase de repolarización temprana o fase 3 del potencial de acción se correlaciona con la onda T, que es la repolarización de los ventrículos. En las células de trabajo, esta es la morfología normal de la curva del potencial de acción, pero como pueden ver, esta curva es diferente a las curvas de las células automáticas de los nodos auriculoventricular y del nodo sinusal, en donde básicamente, además de no existir una fase 2 de meseta, la fase 4 tiene una mayor inclinación, es la fase de despolarización diastólica. Las células del nodo de Dashoft-Tawara o auriculoventricular y del nodo sinusal tienen potenciales de acción de respuesta lenta. Quiere decir que la fase de despolarización, la fase 0, es una fase lenta porque está mediada por canales lentos de sodio y su potencial de reposo es de menos 60. Hay una fase 1 y 2 juntas porque no hay contracción. Recordemos que son células de conducción eléctrica donde se genera la corriente eléctrica y no de contracción. Y algo que llama la atención, que es que la fase de despolarización llega hasta 0 o a más 5 milivoltios. En cambio, la fase de despolarización de las células de respuesta rápida, que son las células del músculo de trabajo, llegan hasta más 20 o más 30 y se llaman de respuesta rápida porque están mediadas por una fase 0 rápida, dependiente de los canales rápidos de sodio. El potencial de reposo de estas células es de menos 90 milivoltios y son las células ventriculares y las células auriculares musculares. La actividad de los canales es diferente en las células automáticas que en las células del músculo de trabajo, y es esto lo que hace que la morfología de los potenciales de acción sean diferentes. Estudios recientes demostraron la existencia de una notable heterogeneidad en el miocardio ventricular común, con la presencia de al menos 3 tipos celulares diferentes,
las células epicárdicas, las células endocárdicas y las células M, que difieren esencialmente en la fase de repolarización. Las células epicárdicas y M presentan una morfología de espiga y domo dependiente de la corriente de los canales de potasio y TO, que está casi ausente en el endocardio, mientras que las células M tienen la capacidad de prolongar su potencial de acción de manera desproporcionada respecto a los demás tipos celulares debido a una menor corriente IKS de este canal de potasio, una mayor corriente de sodio y una mayor corriente de intercambio sodio-calcio. En el presente diagrama se simula el potencial de acción para los tres diferentes tipos de células ventriculares presentes en la pared cardíaca. Las corrientes que permiten modelar la heterogeneidad eléctrica se resaltan en el círculo y son KS y ITO. Más que registrar campos de corriente formados por un dipolo que se aleja de un electrodo explorador dado, lo que documenta el electrocardiograma son los flujos de corriente que se crean producto de la heterogeneidad de la repolarización transmural, que son los sucesos que ocurren a partir del punto J. La heterogeneidad eléctrica transmural, que está presente en la fase 1 de algunos humanos normales, puede llegar a ser de tal significación que dé origen a una corriente dirigida de endocardio a epicardio positiva, que se expresa en el electrocardiograma como una elevación del punto J, que puede ser hasta de 0.5 milivoltios. Esto a menudo se acompaña de una elevación cóncava del segmento ST y suele aparecer en varones jóvenes. Y esto es conocido como síndrome o patrón de repolarización precoz en el electrocardiograma. Sin embargo, muchas personas normales tienen un punto J y un segmento ST isoeléctrico, y esto se debe a que, aunque presenten la heterogeneidad eléctrica transmural que fisiológicamente todos poseemos, esta no tiene la suficiente magnitud para generar flujos de corriente con suficiente potencia para expresarse en el electrocardiograma clínico, y nos da la pauta toda esta teoría para entender la elevación del segmento ST durante el infarto agudo al miocardio, que explicaremos más adelante. Mantener el potencial de reposo negativo, la despolarización celular y posteriormente la repolarización son procesos que implican el consumo de energía a las células cardíacas, energía y oxígeno. Cuando estos son insuficientes, como en la isquemia miocárdica, se alteran las propiedades eléctricas de la célula del corazón. Disminuye el potencial de reposo negativo intracelular, que en condiciones normales es de menos 90 milivoltios. Hay una menor polarización de la célula en reposo, o sea, la diástole eléctrica se vuelve más positiva. Esto es por una concentración incrementada de potasio que ocurre en el medio extracelular que circunda las células isquémicas. Se conoce desde hace décadas que el aumento de los niveles de potasio
extracelular despolariza parcialmente a las células musculares del corazón. Se altera el potencial de acción, o sea, la sístole eléctrica. Disminuye la despolarización celular y dificulta la repolarización. En concreto, la disminución en la velocidad de ascenso de la fase 0 o Vmax del potencial de acción se debe a una menor disponibilidad de canales de sodio listos para activarse. Las células isquémicas están parcialmente despolarizadas, en parte por la apertura de canales de sodio dependientes del voltaje de reposo, el cual en estas células es menos negativo. Dicho efecto condiciona que una cantidad de canales de sodio estén en estado de inactivación, por lo tanto no están disponibles. Uno de los determinantes de la Vmax, o sea del potencial de la fase 0, de la velocidad de ascenso, es la fracción de canales de sodio disponibles para su activación. En casos de isquemia, esta cantidad está comprometida. Esta característica de las células isquémicas constituye la base de la velocidad de conducción reducida que ocurre en los tejidos isquémicos y que puede aportar una vía lenta o zonas de bloqueo unidireccional para la ocurrencia de arritmias ventriculares graves asociada a isquemia. También existe una disminución de la amplitud del potencial de acción. También esto está relacionado por la disponibilidad de canales de sodio para la despolarización que están parcialmente despolarizados, o sea, hay menos cantidad. El acortamiento en la duración total del potencial de acción es un efecto directo de la actuación de un tipo de corriente repolarizante que en condiciones normales no está disponible. O sea, en condiciones fisiológicas no existe esta corriente repolarizante, que es la corriente de potasio dependiente de ATP o IK-ATP, que se manifiesta cuando la disponibilidad de dicha molécula energética, o sea, el ATP, disminuye, como ocurre en la isquemia aguda en las células isquémicas. La IK-ATP produce un flujo neto de salida de potasio que se consuma más rápidamente el tiempo que dura el potencial de acción. O sea, produce acortamiento del potencial de acción esta corriente. A esto debe sumarse un incremento en la corriente de ITO o corriente de potasio transitoria hacia afuera que ocurre en la fase 1. Esto ayuda a acortar la duración del potencial de acción. Este efecto es un efecto directo de la isquemia y lo favorece también la reducción en la corriente de sodio. La mayor densidad de ITO de estos canales, favorecida por la isquemia aguda, origina un ambiente electronegativo en el interior de la célula frente al tejido normal no isquémico, lo cual crea condiciones para la inactivación de muchos canales de calcio tipo L que contribuye a la reducción de la duración de la fase 2 o fase de meseta del potencial de acción en algunos tipos de células de los ventrículos, básicamente las células epicárdicas y las células tipo M. Cuando la cantidad de tejido afectado por isquemia, lesión o necrosis es suficiente, el electrocardiograma es capaz de identificar estas alteraciones de las propiedades eléctricas del corazón. Vamos a recordar cómo se produce el electrocardiograma normal. Imaginemos en esta imagen que fuera un segmento aislado del ventrículo izquierdo en todo su espesor, desde el endocardio hasta el epicardio. Durante la diástole eléctrica, las células tienen
normalmente un potencial negativo de reposo, o sea, cargas negativas dentro de la célula, y su respectivo medio extracelular mostrará un potencial positivo, cargas positivas en el medio extracelular, en toda la pared con idéntica magnitud. Esto es en la diástole eléctrica. Si colocamos un electrodo explorador intracavitario, o sea, en la cavidad del ventrículo izquierdo, y otro en la superficie epicárdica, podemos registrar la diferencia de voltaje entre el medio extracelular subepicárdico y el medio extracelular subendocárdico. Y esta diferencia de voltaje es lo que se inscribe en el electrocardiograma, puesto que en condiciones de normalidad ambos medios extracelulares son positivos por igual, pues no existirá diferencia de voltaje y durante la diástole eléctrica el trazado electrocardiográfico se inscribirá como una línea isoeléctrica con valor de 0 milivoltios. Cuando sobreviene la sístole eléctrica, la despolarización comienza en el tejido normal, en primer lugar en el subendocardio, ya que el sistema específico de conducción por Purkinje propaga muy rápidamente el impulso eléctrico en el subendocardio. Por lo tanto, el potencial de acción ocurre antes en el subendocardio. Un frente de despolarización se propaga del subendocardio al subepicardio y por lo tanto los vectores irán de endocardio a epicardio. Durante esta fase de la sístole eléctrica inicial, existe por lo tanto una diferencia de voltaje entre el medio extracelular subepicardio, que es positivo porque las células todavía no se despolarizan, y el medio extracelular subendocárdico, donde las células ya se despolarizan y por lo tanto el interior de esas células es positivo con respecto al extracelular. Esta diferencia de voltaje o corriente se puede representar como un vector de despolarización con su parte positiva hacia el electrodo explorador del epicardio, que por lo tanto da lugar a una deflexión positiva o onda R en el electrocardiograma. Una vez que todas las células han sido despolarizadas y están en fase de meseta de su potencial de acción, los medios extracelulares, subendocárdico y subepicárdico, son negativos y en similar magnitud, de modo que no habrá diferencia de voltaje entre el electrodo explorador y el electrodo neutro. Esta fase se inscribe como el segmento ST, que tiene una línea isoeléctrica normalmente, o sea, ni está supradesnivelado ni infradesnivelado porque su voltaje es igual a 0, porque tanto el epicardio como el subendocardio están iguales en su negatividad extracelular. La repolarización se propaga del subepicardio al subendocardio. Como la repolarización comienza antes en el subepicardio, da lugar a que en esta fase exista nuevamente una diferencia de voltaje entre el medio extracelular subepicárdico, ya positivo, sus células ya se han despolarizado, es decir, ya se han vuelto negativas, y el medio extracelular subendocárdico, el cual todavía es negativo. Esta diferencia de voltaje
genera una corriente que se puede representar por un vector, que es el vector de repolarización, con su cabeza positiva hacia el electrodo explorador epicárdico y que por lo tanto se inscribe en el electrocardiograma como una onda T positiva. Finalmente, todas las células están nuevamente repolarizadas con su potencial de reposo negativo normal, o sea, la diástole eléctrica, y su medio extracelular será positivo, sin que exista diferencia de voltaje entre el electrodo explorador y el electrodo neutro. Y por lo tanto, el trazado electrocardiográfico se inscribe nuevamente como una línea isoeléctrica. Los distintos grados de severidad de la isquemia clínica corresponden a distintas alteraciones electrocardiográficas, así llamadas imagen de isquemia, imagen de lesión o imagen de necrosis. Cuando hablamos de isquemia en sentido electrocardiográfico, nos referimos a aquellas situaciones en la cual se producen cambios funcionales en el miocardio que corresponden a grados más leves de isquemia clínica, pero sin daño estructural de los cardiomiocitos. O sea que es un estado más leve del daño celular, el estado más leve por mala circulación coronaria. La lesión es una situación en la que además de los cambios funcionales, se producen alteraciones ultraestructurales que, si son lo suficientemente duraderas, conducen a la muerte celular, pero en esta fase todavía tienen un carácter reversible. En esta fase se altera el potencial de reposo y la amplitud del potencial de acción en las células. Y finalmente, la necrosis es una situación en la que se han producido cambios irreversibles en la célula y la muerte de estas, siendo sustituido este tejido por tejido fibrótico cicatricial. Este tejido se convierte en un tejido eléctricamente no excitable o inerte y una ventana eléctrica, ya que no existe potenciales de acción en esta zona. Estas distintas imágenes facilitan el aprendizaje y no es de extrañar que la lección de cardiopatía isquémica se enseñe bajo el título de isquemia, lesión y necrosis desde los libros más clásicos de electrocardiografía. Hablemos de isquemia. La isquemia clásicamente se clasifica en isquemia subendocárdica y subepicárdica. Mi consejo es que por la naturaleza transitoria de la isquemia subendocárdica no la tomen en consideración a la hora de interpretar un electrocardiograma. En la isquemia subepicárdica se retrasa la repolarización en el subepicardio. Si el retraso es lo suficientemente conveniente, se invierte lo que sucede en el tejido normal. Es decir, patológicamente la repolarización comienza en el subendocardio. Así, el medio extracelular subendocárdico se convierte antes en positivo que el subepicárdico y genera una corriente de repolarización que se puede representar por un vector que se dirige del subepicardio al subendocardio. Esto es, se aleja del electrodo explorador epicárdico y por lo tanto se inscribe una onda T negativa. La imagen característica de isquemia subepicárdica es la presencia de ondas T negativas, generalmente simétricas, en derivaciones donde habitualmente son positivas en un electrocardiograma normal. Y, preferentemente,
deben estar afectadas al menos dos derivaciones contiguas para tener valor diagnóstico. Puede haber causas de inversión de la onda T no isquémicas. Puede ser variante normal en niños, puede estar en la fase crónica de la pericarditis y puede verse en hipotiroidismo y en enfermedad cerebrovascular. Lesión. La lesión es la imagen electrocardiográfica que suele indicar situaciones de flujo coronario más disminuido que la isquemia. Si la lesión es lo suficientemente persistente, conduce a la necrosis o muerte celular. La lesión se divide en lesión subepicárdica y lesión subendocárdica. Hablemos ahora de lesión subendocárdica. Cuando el flujo en una arteria coronaria epicárdica está muy disminuido, pero no totalmente interrumpido, el subendocardio es más sensible a la lesión que el subepicardio. En el tejido normal, durante la fase en la que todas las células subendocárdicas y subepicárdicas están despolarizadas, su medio extracelular tiene cargas negativas y al ser de similar magnitud en el electrodo explorador y en el electrodo neutro, el electrocardiograma no recoge una diferencia significativa de potencial y en este momento se inscribe el segmento ST en la línea isoeléctrica. Esto es, ni supradesnivel ni infradesnivel con respecto a la línea de base. Si en esta fase las células del subendocardio no han alcanzado el mismo nivel de despolarización, su medio extracelular es menos negativo, relativamente positivo, respecto al medio extracelular del subepicardio. Así, se produce una diferencia de potencial o corriente con positividad hacia el endocardio y que escapa del electrodo explorador epicárdico y que por lo tanto se inscribe en esta derivación un segmento ST negativo o infradesnivelado. Por lo tanto, la imagen característica de lesión subendocárdica consiste en descenso o infradesnivel del punto J y del segmento ST. Consideren que el punto J es el punto que une el final del complejo QRS y el inicio del segmento ST. Uno de los criterios de segmento ST infradesnivelado es que por lo menos este sea de 1 milímetro por debajo de la línea isoeléctrica o del punto J. Una pendiente ascendente del segmento ST es muy inespecífica. Preferentemente, el segmento ST debe estar infradesnivelado de manera horizontal o descendente a partir del punto J. Deben estar afectadas también cuando menos dos derivaciones contiguas para tener valor diagnóstico. El diagnóstico diferencial con efecto con digoxina o digitálico, baja de potasio, embolismo pulmonar agudo e hipertrofia de ventrículo izquierdo que generan cambios del ST y de la onda T secundarios y no por isquemia o por lesión. En la lesión subepicárdica ocurre lo contrario a la lesión subendocárdica. Esto es, en la fase en la que todas las células están despolarizadas, puesto que las células epicárdicas alcanzan un deficiente potencial de acción positivo, su medio extracelular será menos negativo o relativamente positivo.
que el medio extracelular del subendocardio. Esto genera una diferencia de potencial en esta fase con mayor negatividad en el subendocardio, de modo que esta corriente se puede representar por un vector con cabeza dirigida hacia el epicardio y por lo tanto hacia el electrodo explorador, y así da lugar a la inscripción de una deflexión positiva en el electrocardiograma que corresponde al segmento ST, que normalmente es isodifásico. Por lo tanto, la imagen característica de lesión subepicárdica consiste en elevación del punto J y del segmento ST. Esto representa generalmente oclusión total de una arteria coronaria por espasmo coronario con un infarto transmural en fase aguda. Si se presenta en la fase crónica, meses o semanas después de un infarto, indica la transformación de este infarto en una zona aneurismática del ventrículo. De forma transitoria puede elevarse el ST en crisis de angina, lo cual indica espasmo coronario. Los criterios para detectar el diagnóstico de lesión subepicárdica es la elevación de cuando menos 1 milímetro del punto J y del segmento ST. Deben estar afectadas al menos 2 derivaciones contiguas para tener valor diagnóstico. El segmento ST suele tener convexidad superior y puede aparecer con cambios recíprocos en derivaciones opuestas. El diagnóstico diferencial en sujetos sanos con repolarización precoz o repolarización vagotónica, también con pericarditis aguda, en estados de potasio elevado o hiperpotasemia, en el síndrome de Brugada y en hipotermia. La necrosis representa la situación final e irreversible en que las células musculares de trabajo se han muerto. En la fase crónica, este tejido es sustituido por tejido fibroso, formándose una cicatriz. En el tejido normal, el frente de despolarización que viaja de su endocardio a su epicardio ocasiona una onda positiva que se corresponde con la onda R del QRS. Si la necrosis afecta a todo el espesor de la pared, o sea, si es un infarto transmural que ocasionó la muerte de toda la pared, el electrodo explorador enfrenta un tejido eléctricamente inactivo e inerte y lógicamente en esta zona no puede existir un frente de despolarización que avance hacia el electrodo explorador epicárdico y se genera una ventana eléctrica. Una ventana que permite al electrodo explorador ver el frente de despolarización normal de la pared contraria a la zona que está explorando, cuyo vector mostrará en su parte trasera negatividad al electrodo explorador y por lo tanto se inscribe una onda negativa que se denomina onda Q, es una deflexión negativa antes de la onda R, y cuando no hay R, pues será una onda QS. Esto se representa en el momento de la despolarización ventricular. O sea que la imagen característica de necrosis o de infarto antiguo es la presencia de ondas Q patológicas. Los criterios para determinar que una onda Q es patológica es primero la duración, que debe ser superior a 0.04 segundos, esto es un cuadro pequeño, y debe tener una profundidad o tamaño mayor de 0.25 milivoltios si se hace el electrocardiograma con la ganancia convencional de 1 milivoltio o mayor del 25% de la altura
de la onda R en esta derivación. La onda Q patológica debe estar presente en por lo menos 2 derivaciones contiguas para tener valor diagnóstico. El diagnóstico diferencial puede establecerse en trastornos que cursan con fibrosis miocárdica, como la miocardiopatía dilatada, en casos de hipertrofia asimétrica, bloqueo de rama izquierda, en el síndrome de Wolff-Parkinson-White y en los casos de colocación de un marcapaso ventricular.